bienvenida. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Bemidbar Sinai, un Shabbat donde inauguramos el cuarto Jumash de nuestra Sagrada Torá. Shabbat donde habremos de bendecir la llegada del mes de Sivan. Mamás, en la conclusión del Shabbat Kodesh, nos regala el Shabbat la posibilidad de ingresar en la dimensión de la santidad de Rosh Chodesh. Pero hoy, en este día viernes, es el día 28 de Iyar. Algo que el Luaj, el calendario hebreo, nos ha regalado en la modernidad, para que podamos marcar en él uno de los hitos tal vez esenciales en la historia del pueblo de Israel y que tiene que ver con el Yom Shichrur Be'ihud Yerushalayim, con el día de la liberación y la reunificación de Jerusalén con el pueblo de Israel. Hace 56 años atrás, en mi adolescencia, mi comienzo de la adolescencia, para ponerme en el centro del escenario, de repente, distante, muy distante de aquí, y con una conexión eh, pequeña, pero una conexión a partir de mis maestros, de mis maestras, de mi escuela. Entonces, el pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria hebrea, estoy hablando. Paralelamente estudiábamos los estudios oficiales del Estado. Este día, el junio de 67, específicamente para recordarme el 26 de Iyar, que fue un 5 de junio. Un 5 de junio, ahí empezó la reacción de Israel frente a los actos de guerra de Nasser y Yamach Shemot. Y obviamente Israel comenzó muy temprano una guerra a la cual no había sido invitado ni convocado y decidió enviar el 95% de sus aviones para combatir a Egipto. Eso era la idea de poder defenderse de un enemigo que sin razón alguna ya había empezado a atacar. Decía que en esos tiempos uno no tenía tanta conexión con este mundo. Y sin embargo, el hecho de que Jerusalén, que tanto formaba parte de nuestro estudio cotidiano en el aula, tanto sea de la escuela primaria y ya en la escuela secundaria hebrea, sin que siga hablando, ya el mapa se dibujaba delante de uno, ya las ciudades empezaban a sonar delante de uno, pero Jerusalén siempre sobresalía delante de ese niño, delante de ese proyecto de adolescente, que veía la historia que no pasaba solamente alrededor suyo, sino que pasaba linealmente en todos los aspectos ligados a la vida casi cotidiana. Yo debo agradecer a mis maestros y maestras de la escuela secundaria hebrea, fundamentalmente, porque más allá de ser personas que nacieron y vivieron en el Galut, algunos de ellos ya no están lamentablemente en este mundo, supieron transmitir un vínculo con una tierra distante que estaba más allá del mapa que estaba pegado en el frente del pizarrón, donde de nuestra aula, y que estaba más allá de las alcancías del Keren Kayemet, que tenían un mapa difícilmente de definir, de diseñar, con zonas marrones, azules y blancas, como lo tengo en la memoria en este momento, que nos servía para no solamente comprender ulteriormente lo que era la tzedakah, sino fundamentalmente era como reunir dinero para la tierra de Israel. Todo eso forma parte de una vivencia que seguramente puede ser de muchos de ustedes, o de ninguno tal vez, pero que en última instancia marcaron a fuego todo lo que es el vínculo que con tanto sentimiento, con profundo sentimiento, nos hace sentir parte de un destino. Asherenu, Matov Helkenu,
felices de nosotros, cuán buena es nuestra parte, Manaim Goralem, y qué agradable es nuestro destino, Umaya Fame Od Yerushatem, y cuán bellamente hermosa es nuestra heredad. Así decimos todas las mañanas. A mí no me canso de leer la letra chica del Sidur, como yo digo. Son las cosas que, porque no tenemos tiempo, tenemos que saltear, y a veces nos salteamos lo esencial, como a veces pasa en la vida también, ¿no? Dejamos de vivir lo esencial en aras de proyectos en los cuales podamos vivir eso que en este momento lo estamos perdiendo. Siempre estamos en una apuesta a futuro, pero nunca estamos viviendo el presente. Baruch Adonai Yom Yom. Así bendecimos generalmente, pero no debe ser de la boca para afuera. Bendito sea Dios día a día. Pero el día a día significa el hoy, aquello que me levantó ayer y que me permitió prepararme para este día de Yom Yerushalayim de una manera diferente, con un sentimiento diferente, con la sensación de ser yo también a la distancia, hace ya 56 años atrás, cuando tenía 12 años, o menos todavía tenía 11 años, ser partícipe de una epopeya en la cual solamente me pude conectar con ella varias décadas después, en el año 81, cuando pude llegar a esta bendita tierra para mis estudios junto con mi esposa. Y aquí ya Jerusalén se transformó en una realidad porque allí vivimos. Pero como estábamos tan ligados a esa Jerusalén, nos llevamos un pedacito de ella con el nacimiento de nuestra hija mayor, Meital. Mayor es una forma de decir, es una joven mamá de 5 hijos, pero que sigue siendo la hija primogénita. Ella es parte de Jerusalén y con ella nos regresamos a la diáspora, como teniendo el compromiso de que tenemos algo de Jerusalén con nosotros. Y desde ese entonces quiero que sepan, y pido disculpas por esta introducción, pero que sepamos de que la realidad del Yehudí con Jerusalén está más allá de cualquier geografía. Es algo que nace en su interior. Esa palabra ya está incorporada en los genes, en el ADN judío. Más allá que le pese a quien le pese en la historia del mundo, de los cruzados o de los musulmanes, no hay ninguna duda que esta Jerusalén, que solamente figura 656 veces en nuestras fuentes bíblicas, 656 versus 0 en el Corán y por supuesto muchos ceros más en todo lo que representa en la iglesia, de una u otra manera nos tiene que hablar a nosotros de cuánto tenemos en común y cuánto debemos abrazar en común todo lo que es este vínculo con esta ciudad eterna. Si hay algo que se llama Netzach Israel, algo que se llama la eternidad de Israel, eso es identificarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Ahí, con la palabra Netzach. Netzach es eternidad. Y el verbo lenaseach es vencer. También es ejecutar la mejor música. Y yo creo que entre la eternidad y la mejor música que nace de nuestra alma, no hay ninguna duda de que Am Israel, el pueblo de Israel, ha logrado vencer no solamente una batalla, porque las batallas no es tal vez el reflejo del ideal de nuestro Jajamim, y yo lo entiendo también a ellos, los entiendo muy bien, porque no nos podemos basar solamente en una victoria militar para poder afirmar la supremacía. No, nos engañan. No es la conquista de Jerusalén. No estaba ni siquiera pensada la alternativa que en el junio de 1967, a 19 años de levantado este pequeño y noble Estado, Am Israel sería de Jerusalén. Si alguien piensa que esto estaba en los planes, está equivocado. No estaba en los planes. Solamente que los jordanos que vivían aquí se volvieron a Jordania, abandonaron Jerusalén para que conozcan algo de la historia. Hoy lo voy a contar precisamente en el Tish, en la mesa de Shabbat que vamos a tener a nivel comunitario
vamos a hacer una cena comunitaria. Por suerte, primera vez en el año que podemos hacer algo por el mérito de Jerusalén. Y allí habré de contar esta realidad que muchos desconocen. Todos piensan que Israel, o el mundo piensa, las cámaras de diputados y senadores y los parlamentos del mundo piensan que Israel es un país conquistador. Israel no conquistó nada. Simplemente ingresó a donde debía ingresar y se hizo de aquello que quedó como tierra de nadie. Nada más que la bondad o la ingenuidad o la tontería de los dirigentes de entonces para poder no crear un vínculo tan extremo con los árabes. Entonces le dieron la autoridad de Jerusalén al Waqf, que es el principal terrorista de todo este escenario de palestinos en el mundo árabe. Entonces, de una u otra manera, decía, y no lejos de mí entrar en la política porque desconozco todo lo que es político, pero sí quería compartir con ustedes algo de esa historia, que la conocí a los 11 años. Hoy estoy aquí con 68 años, gracias a Dios. Y Jerusalén es parte a veces de un recorrido habitual, gracias a Dios. Ya no tan solo para ir a visitar el Kotel Ma'araví, por supuesto, que es una de las estaciones vitales cada vez que puedo viajar a Jerusalén, sino para visitar a mis maestros, para ir a recorrer los espacios donde crecí estudiando para ser rab, eventualmente, en un espacio donde también nació, como les decía, mi hija mayor en su momento y donde mi hijo hizo su bar mitzvah en sus 13 años. Y felizmente esa ciudad en forma concreta se transformó en esa argamasa que me pudo unir permanentemente a esa tierra que mis maestras, porque la mayoría eran maestras de mi escuela primaria, me supieron instilar con tanto amor. Y yo no sé si ellas conocían la tierra, pero la conocían de cabo a rabo, de norte a sur, de este a oeste. El mapa que tenía yo delante de mi mirada en la pizarra, que iba de todo el pizarrón hasta abajo, hasta el piso, me hablaba a mí de una tierra que parecía tan pequeña que eventualmente no sería suficiente para albergar a una nación completa. Jerusalén, mira, Kodesh, hoy cumple 56 años. No solamente 56, cumple 3000 más 56. La eternidad está sembrada allí en Jerusalén. Pero la diferencia es que esta Jerusalén es desde hace 56 años una ciudad maravillosa, una ciudad hermosa. No voy a descubrir nada con lo que estoy diciendo, seguramente no, pero ha pasado tantos cambios, ha sido tan embellecida, que aquello que afirmaron los Jajamim, Tisha, Azara, Kabim, Seliofe y Ardula Olam, 10 efluvios de belleza, 10 efluvios de belleza cayeron sobre el mundo. Tisha Me'em, Lakha Jerusalén. 9 de ellas tiene Jerusalén. Esto no es fanatismo. Si alguien tiene la posibilidad de recorrer y conocer Jerusalén, se va a dar cuenta que en cada lugar que la recorre hay historia. En cada lugar que la recorre hay memoria. En cada lugar que pisa sobre ella está caminando por los mismos lugares que de repente el profeta Jeremías fue, o el profeta Isaías, y ni hablar del rey David, y qué hablar de su hijo Shalomó, y de todos los reyes de Israel que la amaron, que la visitaron, que a veces la maltrataron, pero que en última instancia representa el escenario de encuentro vital del pueblo judío a partir de este instante que se llama Yom Yerushalayim. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este Sheur de Rav Wolbe, que nos lleva a recorrer imaginariamente esta ciudad maravillosa, con la cual yo siempre escribo que tengo una cita con ella. Y esa cita significa poder recorrer sus calles, ver todos sus pasadizos eventualmente y sentir que eventualmente esa ciudad
es interminable. Más allá de sus pequeños límites o de sus grandes extensiones, es una ciudad que es definitivamente interminable, como interminable es la memoria que ella contiene e interminables son los días que ella lleva en el mundo de la creación y fundamentalmente ahora de manos del pueblo de Israel. Así que, bueno, perdón toda esta introducción sobre Jerusalén y la Kodesh, pero creo que merece una clase en sí mismo, como ayer la dimos eventualmente en la noche del jueves por Perashat Shavua, que la van a poder encontrar seguramente en YouTube. Muy bienvenidos entonces, gracias por acompañarnos, siempre es un verdadero placer que tomen de vuestro tiempo y agradecerles que en medio de los preparativos para Shabbat podamos hacer una pausa y en esa pausa poder encontrar algún camino de reflexión. Para, decía el Rab entonces, hablando de todo lo que es este escenario de lo que es la moral, que es el musar, entonces está hablando acerca de lo que es el valor nunca ponderado como defecto, obviamente, del Kaas, del enojo, y la sablanut, por otro lado, que es eventualmente no el antídoto del Kaas, sino es el camino que me pueda llevar a ser un poquitito más humano y más sensible. No hay ninguna duda. Para poder, dice el Rab en esta tercera conferencia, para poder recibir, para poder entender el concepto y esto de acostumbrarnos a todo lo que es la sablanú, tendríamos que entrenarnos, obviamente, a ser sensibles o a ser eventualmente pacientes junto a los otros, o mejor dicho, con los otros. Pero no hay ninguna duda, ser tolerante con el otro, ser paciente con el otro. Pero Rab Wolbe dice aquí algo sumamente interesante, pero la verdad, nosotros necesitamos de sablanut, de tolerancia y de paciencia también con nosotros. Sí, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos también. La buena voluntad de servir, de elevarnos, siempre aparentemente se topa con una debilidad de carácter, con el olvido, con una inestabilidad y los restantes ataques que nos propone nuestro impulso negativo. Karka Shenatata Lanu Ziburiti. La tierra que nos diste es una tierra muy difícil de trabajar, es una tierra de mucho pedregullo, así dice la frase. Entonces, es como que le decimos a Kadosh Baruj Hu, mira, la tierra, el campo que tengo que trabajar soy yo, es un campo muy difícil, es un campo muy duro. Hoy va voy le en los sablanótimas, dice Revolve, pobre de la persona que no tenga tolerancia, paciencia para consigo mismo. Hishmael, esa persona casi de inmediato habrá de desesperarse frente a todo lo que es cada tarea, cada esfuerzo, cada propuesta que tenga y sobre lo que tiene que hacer más que nada. E incluso dice, si no llega al borde de esa desesperación, esa persona tarde o temprano caerá en un estado de tristeza y no encuentras, no tienes algo que sea más perjudicial para servir a Dios, para poder ingresar en la tarea de servir a Dios, de unirme a Él, como la tristeza. Cuando la persona está verdaderamente triste y deprimida. El ser humano, nos enseña el Rab, al comienzo de sus caminos, en todo lo que es, acuérdense que la búsqueda de lo que estamos hablando es Abodat Hashem. Quiere decir, ¿cómo puedo aproximarme a ser ese servidor de Dios? El único que fue llamado Ebed Hashem, está bien, a lo largo de la historia bíblica es Moshe Rabbeinu. Él es el único. Está bien, pero eso no quiere decir que yo no lo intente. Aparte que no tengo que ser como Moshe Rabbeinu, puedo ser mejor que él. No estoy hablando de mí, por supuesto, yo eso no lo voy a lograr nunca, pero cualquier persona puede ser, primero como tiene que ser, y no tiene que emularse como otros modelos a los cuales nunca va a poder llegar, ¿verdad?
O sea, si yo quiero practicar un deporte eventualmente, no lo dice Rapolve, y me gusta jugar al tenis eventualmente. Entonces yo no podría pensar que tengo que jugar como Federer o Nadal, vamos a suponer, dos figuras importantes, porque si de solo hecho de pensar que tengo que jugar como ellos, ya cuando entro me paralizo. Por lo tanto, eventualmente la persona tiene que saber que Avodat Hashem, el tema de servir al Todopoderoso, no pasa por el emular a alguno que fue muy bueno. No hay ninguna duda. Los hombres justos, los hombres piadosos, todo eso representan un modelo, pero no es modelo a imitar. Cada uno tiene que mantener eventualmente su propia identidad, su propia capacidad, su propio nivel. Y si uno intenta emular al rabino de su comunidad o a esa persona que hizo Teshuvah y ahora lo veo sumamente religioso y cumple Torah y mitzvot y yo soy todavía un niño pequeño a su alrededor, miren, no vale la pena las comparaciones. El judaísmo no toma comparaciones para decir por qué no sos como este, por qué no sos como el otro. Así decía Rabbi Sushia de Anípoli en el mundo del Hasidut, que él siempre estaba muy angustiado y llorando y sus alumnos le preguntaban por qué lo hacía. Y él decía, porque cuando llegue al mundo venidero, cuando suba a los altos estrados, me van a preguntar, no por qué no fui como Moshe, o por qué no fui como Abraham vino, por qué no fui como Jacob. Me van a preguntar por qué no fui Sushia de Anípolis. O sea, tú tenés que ser primero tú, la misión a la cual llegaste. Por eso dice Revolve que cada uno de los seres humanos en su comienzo, en esta tarea de Avodat Hashem, la esperanza que tiene es este ascenso meteórico. Eso es lo que pasa generalmente. La gente se equivoca y mucho. Los procesos de Teshuvah son procesos lentos y cuando son lentos son seguros. Pero los ascensos rápidos tienen caídas abruptas. A mí no me cabe ninguna duda. Y por lo tanto a veces es mejor caminar de a poco, subir las escaleras de a un escalón y no subirlas de a tres, porque es muy probablemente que me tropiece y algo me dañe. Y entonces eventualmente la gente, eventualmente cuando cambia, parece que el cambio tiene que ser total. Y si no es total, no es cambio. Bueno, en la perspectiva de lo que yo estoy considerando, no quiero decir el nombre del Musar, pero quiero hablar en mi nombre. En este caso yo pienso que las cosas tienen que hacerse en forma lenta, progresiva y seguras, de manera tal que cuando la empieces no la abandones. Pero cualquier otra realidad es que la persona, así como lo empezó, así lo abandonó. Muchos a veces se preguntan, mirá, qué cosa esta persona que hizo esto, que hizo lo otro, y que tanta teshuvá, y que lo hizo tan fuerte, y estudió con el rab aquí, con el rab allá, con el rab más allá, y fue a tantos seminarios, y fue a esto, y ahora la gente se sorprende, se siente casi perpleja frente a todo eso. Y bueno, los procesos primero no son automáticos. El proceso del ser humano no es poner la vida en piloto automático. No, no es así. Los procesos se construyen día a día y con mucha dificultad. Y con mucha dificultad. Dice Rab entonces, la persona que empieza en esta tarea de Avodat Hashem, quiere decir aquella persona que quiere, obviamente, acercarse con todo su corazón a servir a su Creador, espera, tiene una expectativa de una alija meirá, un ascenso meteórico. Dice, si solamente se fortalece en algo, va a poder seguramente rezar todas sus plegarias con muchísima intención y va a poder corregir todas sus mitot, sus cualidades o defectos, ajat le ajat, una a una, y será entonces estable en el Seder Yomó. Va a tener una estabilidad en todo lo que representa su orden diario, Ubejola Nagato, y en todo lo que él acostumbra a relacionarse y a dirigirse con las demás personas. Umar Rabach Zabató, dice Rab Volver, y cuán grande es su frustración, que no ve ningún progreso, ningún éxito en ese tipo de cosas. Qué difícil. Dice Rab, Sarija Obed, la persona que es Obed, la persona que es trabajador,
no se refiere solamente que trabaja en una empresa, en una oficina, en una profesión, etc. El Obed tiene que ver con ese punto de conexión con Dios, tiene que aprender para sí mismo siempre las palabras de nuestros sabios de bendita memoria, palabras que son maravillosas. Dice el Shemot Rabbah, dice el Midrash del libro de Shemot, capítulo 34. Va Eliyahu Beamar, Shelo metzanu sagia koach. Dice, vino Elihu, perdón, y dijo, Lo metzanu sagi koach. No lo encontramos en su esplendor de su fuerza. מי ששומע הפסוק הזה אומר, שמא חילופים וחס ושלום. Dice, quien escucha este pasuk, que está relacionado con el libro de Iov, puede escuchar que tal vez está eventualmente haciendo Hilufim. Hilufim significa estar aquí, obviamente, deshonrando, blasfemando el nombre del Creador. El Akajamar Eliú. Pero Eliú, que es uno de los amigos de Iov, dijo así: no encontramos Koach Geburatosh el Akadosh Baruj Hu Imriotav. No encontramos la fuerza de su poder, del Kadosh Baruj Hu, la fuerza del Creador con sus criaturas. ¿Qué significa? Hubiéramos entendido que está blasfemando, que está hablando de algo que está en contra de todo el pensamiento bíblico. She'ein Kadosh Baruj Hu va betirhot imberiota. Es decir, dice el Midrash, que quiere decir el Eliú es que nuestro buen Dios no viene con cargas pesadas sobre sus criaturas. Lo va a la Adam era le ficojo. No viene a nosotros, sino cada uno de acuerdo a su capacidad. Qué bonito. Lo metzanu sagi koa. Lo matzinu koa geburatosh el akadash baruj hu immediata. Akadosh baruj hu no va al encuentro de cada uno de nosotros con una tabula rasa. Si Moshe logró hacer esto, tú tenés que hacer lo mismo. Dice, no. Eliú dice, no pasa esa realidad. Akadosh Baruj Hu no mide a todos con la misma vara y por supuesto, cada uno va, él aleficojo. Maravillosa idea. Cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la propia fuerza que la persona puede atesorar. Matamotse dice, tú encuentras que cuando Akadosh Baruj Hu entregó la Torah a Israel, si él se hubiera aparecido ante ellos de José con todo su poder, con toda su geburá, lo no se hubieran podido detener, estar presentes en ese momento. Yosfim anachnu lishmoa, y Yosfim, como dijo el pueblo. Le dijeron a Moshe, ¿qué pasó? Cuando empezaron a escuchar al Kadosh Baruj Hu hablando ahora en Shavuot, hacer los 10 mandamientos, escucharon los primeros dos y le dijeron a Moshe, si nosotros seguimos escuchando, vamos a morir. O sea que dijeron eso. Ela lo vale, mera le fico ham. Entonces, ¿cómo fue que se reveló Dios ante el pueblo judío en este escenario brillante, maravilloso de Mahamad Ar Sinai? Dice, Kol Hashem Bakoach. La voz de Dios está en la potencia. No Bekojo, en la potencia de Él. Bakoach, en la fuerza de cada persona, en la potencia de cada persona. Si Akadosh Baruj Hu me está hablando a mí, a través de sus mitzvot y a través de su Torah, yo tengo que tratar de percibir esa palabra de acuerdo a mi capacidad. Yo no me puedo equiparar con otra persona, ni de mayor capacidad o de menor capacidad. Colejad le ficojo, cada uno de acuerdo a su potencia. Por lo tanto, le ficoach colejad, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Esto que cantamos hoy en el Mizmor de David, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Behadar. La voz de Dios está en la potencia, la voz de Dios está en la excelencia. Kol Hashem Bakoach, no dice Bekojo, que la voz de Dios está en su fuerza, en la de él, de Dios, sino Bakoach. Y dice el Midrash, está en la fuerza de cada uno y una de nosotros. De Fikojo
Dice Rambolve entonces, de acuerdo a la potencia de cada uno, esta es la regla mayor en todo lo que es servir a Dios. Y nuestras fuerzas son demasiado pobres, dice el Rab. Todo proceso de servir a Dios que nosotros intentamos con favor de Él, leatvot, establecer una línea Bejibur Ze, dice, en esa unidad, en esa unión con respecto a Kadosh Baruj Hu, porque al final de cuentas, Betaer Libenu, le obdeja Behemet, decimos, ¿cierto? También los Jodes, en la bendición de la luna, perdón, y purifica nuestros corazones para servirte con Emet, con la verdad. Estamos pidiendo a Kadosh Baruj Hu que nos permita hacer ese jibur, esa unidad. Y eso está, con esa unidad con Él, depende de este fundamento tan grande. El anu, el alalejet leat ba'avodah. Y quede claro, no tenemos otro camino que no sea ir lentamente en todo lo que es la abodah, en todo lo que es este servir a Dios. No corramos, no hace falta correr. No tenemos que hacer las cosas tan pesadas para nosotros, tanta carga, y tampoco tenemos que exagerar, dice el Rabolve. Y lo digo con experiencia de escuchar a muchas personas que deciden tomar caminos de tantísima exigencia. Primero que no saben por qué lo hacen, y si lo hacen por imitación. Y por eso digo que tiene que ser genuino lo que uno haga, no porque el otro lo hace, yo lo hago. Nunca me voy a poder equiparar con el otro. Y por eso dice el Rab, las cosas tienen que hacerse eventualmente en su medida, sin exagerar. Y sí dice lo que dice la Gemara de Kiddushin. Tafasta merubé, lo tafasta muat, tafasta. Si tú tomaste el merubé, tomaste todo, no tomaste nada. Si tomaste para ti un poquitito, lo has tomado para ti. Esa es la diferencia. También en ese me'at, también en ese poquitito que resulta escaso para muchos, que tenemos en nuestra capacidad para hacer, no una vez ni dos veces, también en ese poquitito, en la primera y en las dos veces, fracasamos. Y así todo, dice el Rab, no tenemos que desesperarnos, sino ser un poco más tercos a ese nivel y empezar de vuelta de nuevo hasta que, Be'ezrat Hashem, tengamos éxito en la empresa que nos hemos propuesto. Estas son cosas de la vida. Esto es el musar desde la perspectiva de que cualquier intento es válido y no necesariamente el fracaso es el comentario natural de que no sirvo para esto. No es así. No es así. Todo tiene que ser llevado en un estado de moderación, dice el Rab. Así es entonces como Sablanut Rabá, mucha paciencia, mucha tolerancia es que necesita cada persona para consigo mismo. Y con toda esa paciencia y tolerancia, no debemos eventualmente siempre cerrar, estar de acuerdo con nuestra realidad, Dios no permita. Al contrario, o sea que no porque tengamos ser pacientes y tolerantes, tenemos que aceptar que nuestra realidad es esa y no la podemos cambiar. No, lo podemos hacer. Dice, al contrario, leefe, la adishim, dice, ser indiferentes ante esa realidad. Entonces tenemos que ir en pos de nuestro camino y ser verdaderamente personas fuertes, muy fuertes en nuestra voluntad para poder llegar a la shlemut, a la integridad. Y esto obviamente es el consejo más simple. Sheva y Pol Tzadik Bakam, dice el libro de Mishleh, el rey Shalomón en su libro de Proverbios. 7 veces ha de caer el hombre justo, Bakam, y se levanta. Quiere decir que si yo siento que he fracasado varias veces en temas de
cómo hago mi tefilá, cómo hago mis verajot, cómo me vinculo con mi creador, porque acá no hay nada garantido, ¿eh? Sepámoslo. Si yo siento que he fracasado varias veces, entonces, ¿qué hago? Tengo que seguir intentándolo porque pasó, finalmente, Matzlihi, tendremos verdaderamente éxito. Muchas veces, dice Rab Wolbe, cuando nos preguntan a una persona sobre su abodá, sobre cómo sirve al Kadosh Baruj Hu, él responde, Srihim Siata Dishmaya. Dice, ¿cómo te va en tu relación con el Todopoderoso? Ya, se necesita ayuda del cielo. Y dice Rab Wolbe, cuán triste y pobre es esta expresión. Perdón, no es que no está de acuerdo, pero dice, a ver, ¿qué pasa? La persona que dice esto, Bezrat Hashem, con ayuda de Hashem, piensa que él mismo, que él ya ha hecho todo lo que estaba en su capacidad para hacer. Y por lo tanto, solamente si está Ishmaya, la ayuda del cielo es lo que necesita ahora. Porque Mishum Ma y Bosheshet Labu. Y no sé por qué se retrasan tanto en venir. Yo hice lo que tenía que hacer. Ahora espero la ayuda de Dios. Y no sé por qué se retrasa tanto. Harei Beseter Libo dice, el que dice así, en lo oculto de su corazón, está como inculpando al santo bendito él por su no fortuna, por su no éxito en la abodá espiritual estoy hablando, no en el trabajo físico. Corea ni alab esta pasó, y sobre esa persona yo invoco sobre él el versículo, y velet adam tesalef darko, ve'al Hashem yizaef libo. Dice el libro de Mishle, la maldad del hombre habrá de tergiversar sus caminos y sobre Dios habrá de endurecer o de encolerizar su corazón. Muy duro lo que dice Rambol. El Gaón de Vilna en ese lugar explica, y famí Madame Matjil Lilmot Torah. A veces dice el Gaón de Vilna, la persona empieza a estudiar Torah y a hacer mitzvot, viajar Kajporesh, y después deja todo esto. Lo deja. ¿Por qué lo deja todo esto? Porque le es muy difícil tanto estudiar la Torah como eventualmente cumplir las mitzvot. Y entonces dice de que le cuesta mucho, porque porque siente que no lo ayudan en eso. Siente que está desprotegido de cualquier ayuda, no humana, sino del cielo. Bezoef al Hashem, lama lo si'au. Y se enoja con Dios, ¿por qué no lo ha ayudado? Ubemetu mehamat ibaltó. Y todo esto nace de qué? De su error, de su ibelet, de su mala acción. Quiere decir que toda persona tiene que ir de acuerdo a su nivel y no puede saltearse ningún escenario y entonces va a caminar tranquilo en su camino, incluso Afki y Esaú, aún más allá de que reciba ayuda celestial. Pero este hombre todavía no empezó a caminar por ese camino y por lo tanto, como no caminó sobre ese camino, entonces no lo ayudan desde el cielo. Y esto es Ivelet Adam. Esta es la injusticia que cabe en el ser humano. Quiere decir, a causa de su injusticia, que hizo, obviamente, todo lo que hace, lo hace sin esa ishubadad, con esa constancia y fundamentalmente con esa actitud permanente, ishubadad, una persona que está en su sano juicio y que sabe cumplir con esas cosas, y en este caso dice Siluf Darko, esto es tergiversar sus caminos, de uso de Falashem. Y es la persona que se enoja finalmente con Dios porque Dios aparentemente no nos está ayudando. Es muy difícil percibir todo lo que es esta sablanut, esta paciencia, esta tolerancia con nosotros mismos en una forma de ejercicio práctico. Pero las palabras últimas que dijo el Gaón de Vilna iluminan para nosotros el camino. Sablanut, esta paciencia, esta tolerancia
no es solamente un atributo de Diabat retroactivamente, que se me considera, Hainu Lole Itiesh que ayer Kbar Nichalno, quiere decir que no me desespere aún cuando ya fracasé en un primer intento, ella, sino que la sablanut, esa paciencia, esa tolerancia, debe obligar también a mí a una acción a priorística. Quiere decir, no lamentarme porque ya lo pasó y no tuve éxito, sino que a priori, antes de hacer lo que voy a hacer, dice, antes que nos acerquemos a la abodá, intentemos ordenarnos a nosotros mismos de Ishuv Adat. Ishuv Adat significa que seamos personas normales, que yo pueda evaluar, que yo pueda tener conciencia de lo que estoy haciendo. Cumplir Torah y Mitzvot no es un impulso, no. Tiene que ser con Ishuv Da'at, una persona que sabe que en ese momento está en lo que está. ¿Cuánto nivel de concentración logramos hoy? No para estudiar, sino cuántos elementos tenemos alrededor nuestro, eventualmente que distraen la atención y que nos llevan obligatoriamente a perder esa atención básica con respecto a lo que es el estudio o cumplimiento de una mitzvah, en todo momento, aún poniéndonos los tefilim en todo el día. Y entonces dice, si podemos empezar con nosotros mismos, con esa actitud de Ishuvadat, de ser personas medianamente equilibradas, Ishuvadat significa, donde estoy, estoy en ese mente con cuerpo y alma, con la mente y con mi alma también. Benikva, Manuhal Lidrosh Meatzvenu, y vamos entonces a partir de ese equilibrio establecer qué podemos exigirnos a nosotros mismos y vamos a tratar de estar con los ojos bien abiertos para imaginar correctamente que no vamos a renunciar a nosotros mismos más, y Otermidai, Begamlonidro, pero tampoco vamos a exigirnos más de lo que debemos. Entonces, como que hay que tener toda esa idea. Y para poder entrenarse en todo esto, tenemos que desarrollar un balance con nosotros mismos en forma diaria, en un tiempo que es fijo. Dice, y de esa forma es que la persona debe autoevaluarse cada día. Lesader, atzmenu, beavodat, sablanut, beishuvadat. Que podamos hacernos de esa paciencia, de esa tolerancia y también de ese equilibrio mental, se pueden decir, en aquellas cosas que están todo en el ámbito de nuestra capacidad y nuestra posibilidad. Y deberemos continuar con esta Itlamdut hasta que, con este entrenamiento, con este aprendizaje, hasta que esta Sablanut, hasta que cuando seamos tolerantes con nosotros mismos, se transforme verdaderamente esa tolerancia, autotolerancia, se transforme en una mirada fija y equilibrada sobre todo el camino que tenemos por delante. Y esa va a ser la guía. O sea, altibajos va a haber siempre, pero siempre que podemos luchar, siempre tendremos la guía. Aquí termina la tercera conferencia del Rab en este Erev Shabbat Kodesh y creo que, bueno, el aprendizaje es sumamente interesante y sumamente importante. Y de lo interesante y de lo importante tenemos que hacer lo posible, como te digo. Y bueno, el camino de lo posible está sembrado delante de nosotros. Y la idea es que ese camino de lo posible nos ayude a nosotros a considerarnos que somos seres humanos falibles, pero que podemos eventualmente lograr una meta realmente interesante. Shabbat Shalom. Recordemos que Motzai Shabbat comienza el mes de Sivan. Muchas gracias, Israel. Que termina el mes de Sivan, eventualmente, y termina el mes de Iyar, perdón, y comienza el mes de Sivan, el Motzai Shabbat y el día domingo, un solo día, y ya caminamos hacia el encuentro de Shavuot. Este Sheur ha sido por la semana y por Shavuot, ya que el próximo viernes estaremos obviamente en el tiempo de Haga Shavuot, si Dios quiere. Todos los que están aquí cerca del Bet Midrash están invitados a participar, porque
Tefilot y también del Tikkun, de la noche de estudio de Hag HaShavuot, con favor de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Mevorach, Chodesh Tov y Hag Yom Yerushalayim. Hola Julio, ¿cómo te va?